en lo más frecuente, ¿no? Antes de ir a las cosas exóticas, las cosas raras, ¿no? Muy bien, entonces el problema puede ser el hígado, ¿no es cierto? Y si es el hígado alguien que tiene ascitis, lo primero a plantear es que de repente no vaya a tener una cirrosis, ¿no es cierto? Una cirrosis, ¿no? Más raro podría ser que tenga que ver con la obstrucción de las venas suprahepáticas, ¿no? Con la trombosis de la vena suprahepática, que es el famoso síndrome Budd-Chiari, ¿no? Que es raro de ver, ¿no? No es, digamos, común, no es algo que veamos todos los días. Por supuesto, los pacientes con cirrosis sí, ¿verdad? Si el problema está en el riñón, lo primero que se nos ocurre es plantear que es un síndrome nefrótico, cualquiera sea la etiología del síndrome nefrótico, ¿no? Eso habrá que confirmarlo con algunas pruebas, ¿no es cierto? Si se tiene algún problema cardíaco, sobre todo si de repente tiene falla cardíaca derecha, ¿no? Y viene con ascitis, lo más probable es que lo atribuyamos a qué cosa, a esta insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Las pericarditis también pueden dar, digamos, ascitis, ¿no? Más raro, ¿no? Más raro, ¿no? La pericarditis, si ustedes saben, más dan derrame pleural, ¿no? Y el derrame pleural fundamentalmente es izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, pero rara vez pueden dar, ¿no? Digamos, un líquido o dar ascitis, ¿no? Si vemos un paciente, un niño de repente que está muy venido a menos, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, plantear la posibilidad de que pueda ser por hipoproteinemia, ¿no? Y entonces, digamos que son algunas de las situaciones más importantes en las que puedan evidenciar que el acúmulo de líquido acítico se debe fundamentalmente a un trasudado. En el otro lado tenemos los que se conocen como los famosos exudados, ¿no es cierto? Y ahí hay muchas situaciones, ¿no? Las neoplasias, ¿no? Lo primero, ahorita tenemos un paciente que está con unas lesiones en el hígado, ¿no es cierto? Metastásicas, estamos investigando cuál es el origen primario, pero si ese paciente comenzara a hacer ascitis, ¿no? O le encontráramos líquido, lo primero que uno debe plantear es que se trate de una carcinomatosis, ¿no? Que la neoplasia sea diseminada, una carcinomatosis peritoneal, lo más probable, ¿no? Los tumores de ovarios, deben haber escuchado el famoso síndrome de Meigs, ¿no? Que dan derrames pleurales, da ascitis, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Son algunas, digamos, de los cuadros más frecuentes de neoplasia. No todas las neoplasias dan mucha ascitis, ¿no? Los cánceres de páncreas, por ejemplo, no es usual que den ascitis, ¿no? Las neoplasias de colon, de estómago, no es usual, ¿no? No es muy usual que den ascitis, ¿no? Pero bueno, infecciones es un grupo importante y básicamente en nuestro país, si hablamos de alguien que tiene ascitis y que es un cuadro infeccioso, tuberculosis, ¿no? Tuberculosis, ¿no? Hay tuberculosis gastrointestinal, hay tuberculosis peritoneal y hay tuberculosis enteroperitoneal, ¿no? Enteroperitoneal. Entonces, hay pacientes que solamente tienen ascitis, ¿no? Y finalmente es una tuberculosis, ¿no? Algunos procesos inflamatorios, el lupus, ¿no? El lupus da ascitis, ¿no? Así como da derrame pericárdico, derrame pleural, también puede dar entonces ascitis, ¿no? Lo que se llama policerositis. Y el líquido es fundamentalmente un exudado, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay un pequeño resumen de algunas de las patologías más importantes en las cuales ustedes pueden ver, digamos, la ascitis, ¿no? Antes de entrar a la parte semiológica, algo desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿no? ¿Por qué se acumula el líquido a nivel abdominal, ¿no? Y hay algunas teorías, ¿no? La teoría del volumen circulante bajo, contrario, la teoría del volumen circulante alto. Probablemente la teoría que más se acepta es una teoría que, digamos, combina de alguna manera las dos otras teorías y que debe fundamentalmente a una vasodilatación periférica, ¿no? Pero eso es lo que de alguna manera estas teorías tratan de explicar la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, es decir, así, ¿no es cierto? Siempre parten fundamentalmente de un paciente que tiene hipertensión portal, que es la mayoría, ¿no?
La hipertensión portal puede producir una disminución del volumen plasmático y si disminuye el volumen plasmático, se activan algunos vasoreceptores, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona que ustedes conocen, el sistema nervioso simpático, y esto va a conllevar a ¿qué cosa? A la retención de sodio y agua que finalmente puede conducir a la citis, ¿no? Pero de por medio hay una disminución del volumen plasmático, ¿no? Por eso aquí dicen que es la teoría de volumen bajo. La otra teoría es lo contrario, la hipertensión portal, ¿no? Hace que se establezca un reflejo hepatorrenal, y este reflejo hepatorrenal conlleva ¿qué cosa? A la retención primaria, ¿no? Sin que haya disminución del volumen plasmático, ¿no es cierto? Por el contrario, más bien hay una expansión del volumen plasmático, y eso fundamentalmente o finalmente lleva a la citis, ¿no? Como les digo, entonces son, digamos, teorías con respecto a por qué se forma. Y quizás la que más se acepta es esta de acá, que es una mezcla, una combinación de ambas, ¿no? Igual, ¿no? Hay hipertensión portal, hay una vasodilatación esplásmica, esto produce disminución, acá entra la teoría del volumen bajo a nivel plasmático, se activa lo que hemos dicho, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático, la vasopresina, disminuye la filtración glomerular, aumenta la reabsorción de sodio, y esto conlleva un aumento del volumen plasmático, ¿no? Inicialmente el organismo compensa a través del factor natriurético, pero llega un momento en que ya no, el factor natriurético no puede compensar, ¿no? Y finalmente se desbalanza, hay un desbalance del sodio, lo cual produce la retención de líquido, produce citis, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que es una teoría que mezcla, digamos, ambas, las anteriores, y que explica finalmente cómo es que se forma la citis. Dentro de la vasodilatación esplásmica que ocurre, ¿no? La vasodilatación periférica es muy importante, el óxido nítrico, por si acaso, ¿no? Listo, ¿qué es esto? Bueno, no se olviden, el hígado graso, ¿no? Que antiguamente se le daba poca importancia, ahora constituye, ¿no? Una patología, digamos, como causa de cirrosis, ¿no? Entonces, si uno encuentra cirrosis y comienza a buscar las diferentes etiologías más frecuentes, alcohol, antecedente de hepatitis, toxicidad por drogas, etcétera, etcétera, no encuentra nada, siempre por descarte, y por supuesto que si el paciente ha estado obeso o algo, o ha tenido, digamos, antecedentes de haber tenido cierto grado de obesidad, uno plantea la posibilidad de un NASH, que en realidad viene a ser fundamentalmente un hígado graso, ¿no? Entonces no se olviden de eso, ¿no? Para que vean cuál es lo normal, temprano me tomé una foto, ¿no? Para mostrar. Eso es lo normal, ¿ya? Temprano así. Muy bien, ya, ahora vamos a hablar de la parte semiológica, que es lo que nos importa, ¿no? Algunos datos de la afiliación que pueden orientarnos, ¿no? En la niñez, por ejemplo, ¿qué puede producir citis? La desnutrición, ustedes deben haber escuchado el famoso kwashiorkor, ¿no es cierto? ¿No? El kwashiorkor, pues, grande, citis, desnutridos, ¿no es cierto? El síndrome nefrótico, ¿qué nefropatías son más frecuentes en los niños? Sobre todo las de cambios mínimos, la membranosa, ¿no es cierto?, que son las que dan síndrome nefrótico, ¿no? Hay glomerulopatías, ¿no? En niñitos, y que pueden dar, digamos, ascitis, ¿no? Si estamos frente a un paciente adulto que le llega con ascitis, lo primero que hay que plantear es una hepatopatía crónica, ¿no es cierto?, una cirrosis, evidentemente, nefropatías, tuberculosis, ¿no? Si estamos en personas ya mayores, de repente la posibilidad de neoplasias, ¿no es cierto? Neoplasias. Entonces, dependiendo de la edad, uno puede más o menos orientar, nada es absoluto, ¿no es cierto? Pero uno pudiera más o menos ir estableciendo un orden de prioridades en cuanto a su diagnóstico, ¿no? En el sexo, algunas patologías predominan, ¿no es cierto?, en los hombres, otras en las mujeres. La hepatopatía crónica, por ponerles un ejemplo, ustedes saben que es más frecuente en el varón, ¿no es cierto?
Las damitas tienen hipotiroidismo más frecuente. El hipotiroidismo es causa de ascitis, es causa de pericarditis, de derrame pericárdico, ¿no? Por si acaso son de las cosas ahí que ocasionalmente se puede ver, ¿no? O sea, que no les llame la atención que un paciente hipotiroideo pueda tener un derrame pericárdico, ¿no? Termine siendo la causa del derrame pericárdico del hipotiroidismo. Igual así, ¿no? El lupus da ascitis dentro de lo que es policerositis o es poco, no es frecuente, pero he tenido oportunidad de ver un par de casos de lupus en que básicamente había ascitis, no había, ¿no? Porque lo clásico más bien es que hagan derrame pericárdico, derrame pleural, ¿no? Pero un par de pacientes, un par de damitas que solamente tenían ascitis, ¿no? Y al final no se le encontró nada, el estudio fue todo negativo y en realidad todo era más que cierta actividad de lupus, ¿no? Procedencia, bueno, sobre todo para las hepatopatías, pudiera ayudar en nuestro país, ¿no? Pudiera ayudar, pero algunas cosas. Antecedentes, siempre a preguntar, pues, para saber cuál es la causa, cuál podría ser la causa de la citis, alcoholismo, y pues ya saben, entonces, ábralo por favor, o déjelo juntos, ábralo, porque van a seguir tocando, ya, para que pase. Púntelo nomás, doctor. ¿Ya? Púntelo.